las ilustraciones más oscuras de la alquimia, específicamente en el proceso de putrefacción, putrefactio o negredo en nigredo, que se representa a menudo con sapos, cuervo o cabezas decapitadas. Esta es la fase donde la materia prima muere y se corrompe para luego renacer. En un pequeño pueblo de la Baviera del siglo XVI, vivía una partera llamada Úrsula que atendía a los pobres. La crónica recogida de un viejo folleto de la época se centra en un suceso que aterrorizó a la comunidad y que el médico local, el Der Krum, intentó explicar con términos galénicos, sin éxito. Un bebé nacido de una familia de campesinos se desarrolló con perfecta normalidad hasta los 3 años. Pero a partir de ese momento el niño de nombre Hans comenzó a exhibir un síntoma escalofriante. En lugar de vomitar o de escupir mucosidad, Hans escupía pequeños sapos negros. No eran ilusiones. Los sapos, pequeños y viscosos, morían instantáneamente al tocar el aire. La madre, desesperada, los recogía y quemaba, pero la boca del niño se había convertido en un portal para la putrefacción en vida. Hans se debilitaba, su piel tomaba un color lívido y negruzco, y su aliento olía a azufre y tierra húmeda, signos asociados al inicio del nigredo. El Der Krum no entendía el mal. El sacerdote lo declaró poseído, pero la visión alquímica ofrecía una interpretación más terrible. La escuela de Paracelso y las ilustraciones del Museo Hermético representan al sapo como el portador del veneno, el mercurio vulgar, la materia prima corrompida, que debe ser destruida para que la transmutación ocurra. En el caso de Hans, el niño no estaba enfermo, sino que era el recipiente vivo de un experimento de la naturaleza. El pueblo se dio cuenta de algo peor. Hans, con su cuerpo ennegredo, estaba drenando la vitalidad de todo lo que lo rodeaba. Las plantas se secaban al tocar su sombra, y la salud de sus padres se desvanecía. Hans no era un niño, era el horno alquímico de una fuerza natural. El final de la crónica es doblemente sombrío. Un día, al caer la tarde, Hans escupió un último sapo, pero este era de un color blanco nacarado y brilló brevemente antes de desintegrarse. El niño se desplomó y murió. La gente pensó que por fin había cesado la maldición. Pero el Der Krum, el médico escéptico, al examinar el cuerpo sin vida de Hans, notó que en el lugar exacto donde había caído el sapo blanco, la tierra estaba impregnada de una sustancia viscosa que, al tocarla, hizo que su guante de cuero se disolviera. El terror alquímico de este relato es que Hans no murió por un veneno, sino por la consumación de la obra. El nigredo, en los sapos negros, se había transmutado en la etapa de albedo, el sapo blanco dentro de su cuerpo. El niño había conseguido la piedra blanca, pero a costa de su propia materia prima. Había creado el disolvente universal, el mercurio corrosivo, que libre al final se había manifestado como la prueba final de que su cuerpo había sido el crisol de la naturaleza. El mar no solo se traga a los hombres, sino que a veces los recluta. Esta historia se centra en el mito más famoso del archipiélago, el Caleuche, la nave fantasma tripulada por brujos, que navega eternamente bajo las aguas o disfrazada de roca. El mito, según las crónicas, promete que si un pescador ha muerto en el mar y su alma es digna, es recogido por la tripulación del Caleuche, que le otorga riquezas incalculables a cambio de servir como marino. Nuestro protagonista es don Jacinto, un viejo labrador granjero de la zona interior de Ancud. Jacinto era pobre y ambicioso, y en lugar de conformarse con las cosechas, soñaba con las fortunas de la nave. No quería ser un marino, sino el proveedor del Caleuche. Se dice que los tripulantes suben a tierra para comprar provisiones, pagando siempre con oro puro a los pocos elegidos que no delatan su secreto. Jacinto, usando secretos aprendidos de un brujo menor, se las ingenió para dejar una ofrenda en la costa durante una noche de luna menguante: un barril de las mejores papas chilotas y un cordero engordado, envueltos en algas para que el mar las encontrara. A cambio, Jacinto pidió solo 2 cosas: oro y que el barco se detuviera una sola vez ante él. Una noche de neblina espesa y silencio absoluto, Jacinto escuchó un sonido. No era el viento, sino música lejana de fiesta, como un vals tocado por instrumentos antiguos. Corrió a la orilla y vio la silueta. El Caleuche se había detenido.
Era un barco de velas brillantes y cascos negros que flotaba sin hacer olas. En la cubierta, los tripulantes, con un solo pío torcidos por la magia, lo miraban. La nave exudaba una luz dorada que transformaba la neblina. La figura principal, probablemente un brujo mayor, se acercó a la baranda. Hizo un gesto. Desde el barco cayó una bolsa pesada y brillante a los pies de Jacinto, llena de monedas antiguas de oro. Jacinto tomó el oro, pero el brujo habló con una voz que sonaba a agua profunda. Tomaste la riqueza. Ahora el barco se detuvo por ti, y según la regla, lo que se detiene por el caleuche debe subir a bordo o pagar la diferencia. El terror no era el oro, sino la obligación. Jacinto, un labrador sin habilidades marítimas, no podía unirse. El brujo le ofreció la alternativa, su vida sería respetada, pero cada vez que el caleuche navegara cerca de la costa, la mitad de su riqueza se fumaría, y con ella, la capacidad de caminar de una de sus piernas. El final de la crónica es amargo. Jacinto se convirtió en el hombre más rico del pueblo por días, pero cada vez que la neblina era densa y el caleche pasaba por la bahía, su oro se reducía y una de sus piernas se paralizaba más. Murió pobre y tullido, anclado a la costa que no quiso dejar. La moraleja de la mitología chilota es que el caleuche nunca da nada gratis. El oro es real, pero la deuda es el alma o la movilidad. Y el verdadero horror de la nave fantasma es que su riqueza es una trampa que garantiza, aunque no seas un marino, serás reclutado de por vida por el mar. Los rascacielos de Hong Kong, un lugar donde la geomancia, el feng shui, viento y agua, sigue siendo una tradición viva que dicta la suerte y la prosperidad. La historia ocurrió en el distrito financiero. Un consorcio de construcción había erigido una torre de oficinas que, según sus arquitectos, era un paradigma del feng shui, espaldas a las montañas, el dragón, protector de las más influencias, y frente al agua, fuente de buena energía, chi. Sin embargo, a pesar de la ubicación perfecta, la torre fue golpeada por una racha implacable de infortunios, quiebras, accidentes inexplicables en los ascensores y un número alarmante de despidos. Los expertos determinaron que la desgracia venía de una calle adyacente que avanzaba en línea recta hacia el edificio, un conducto puro de shachi, el aliento de la desgracia. Llamaron al maestro un geomántico de renombre. Su diagnóstico fue severo. La única solución era, en la fachada, un espejo geomántico gigante, rodeado por los 8 trigramas de Lichín, para desviar el shachi que venía de frente. El espejo fue instalado a 40 pisos de altura. Los infortunios cesaron de inmediato. El Chey de la prosperidad regresó, pero solo por 2 meses. El horror regresó, pero de forma sutil y más maligna. Los inquilinos no sufrían accidentes, sino que se consumían en una envidia y rivalidad tan intensa que las oficinas se volvieron insoportables. Una noche, el maestro lo visitó el edificio. Miró el espejo y comprendió la atrocidad gemántica que había provocado. El shachi que avanzaba en línea recta fue efectivamente desviado, pero el gigantesco espejo, al ser colocado justo en el punto de encuentro de las energías, el xue, la oquedad clave de la geomancia, no solo desvió la energía maligna, sino que reflejó y magnificó el chi benéfico del puerto. El terror residía en la óptica del destino. La energía de prosperidad era tan intensa que, al ser reflejada y multiplicada, se había convertido en su opuesto. Los ocupantes de la torre no estaban siendo atacados por el shachi del exterior, estaban siendo consumidos por el exceso de su propia fortuna y ambición. El espejo, que debía ser un talismán, se había convertido en una trampa que invertía el yang, el principio activo, en un exceso destructivo. El maestro, en lugar de retirar el espejo, simplemente lo con una tela amarilla, el color imperial asociado al yin, el principio pasivo y usado para encantamientos contra malas influencias. Su último consejo fue que la torre necesitaba un acuario con peces negros y un reloj rojo en el lobby, para así usar el agua y el color de forma sutil y que la gente creyera que el problema era la envidia y no la propia suerte torcida. El Atlas de lo extraordinario nos obliga a mirar hacia el Pacífico, a Rapa Nui, isla de Pascua.
y al enigma más grande: cómo se movieron los gigantes de toba volcánica, los Moai. Sin tecnología, el profesor Iriarte, un geólogo chileno, pasó 20 años refutando la tesis del andar de los Moai y la del arrastre por rodillos. Él creía en una fuerza sísmica residual, o quizás en una técnica perdida de levitación sonora, una idea que el Atlas cataloga bajo lugares misteriosos. Iriarte se obsesionó con un lugar, la cantera de Rano Raraku, donde cientos de estatuas inacabadas yacen abandonadas. Un mito local sostiene que los Moai no se movían por cuerdas, sino por el poder del maná ancestral, la energía concentrada de los brujos en los Tangata Manu. Una noche de luna llena, Iriarte instaló sensores sísmicos de alta sensibilidad cerca de Unau, la plataforma ceremonial a 1 kilómetro de la cantera, buscando las mínimas vibraciones. Llevaba auriculares conectados a los geófonos, esperando registrar el ruido blanco del subsuelo. A las 3:00 am, el silencio del Pacífico se rompió en sus oídos. No fue un terremoto, fue un sonido vibratorio, bajo y metálico, como el de una tonelada de roca moliendo arena fina. Era el sonido de un movimiento. Iriarte sintió que la vibración no venía del suelo, sino que resonaba directamente en sus huesos. El sonido era tan completo que saturó sus tímpanos y sus sensores, provocando que los auriculares explotaran. Cuando el geólogo fue encontrado, tenía los oídos sangrando y una severa contusión, pero el terror se instaló en el diagnóstico. Iriarte había desarrollado tinnitus permanente. No era un zumbido, sino un rumor constante de baja frecuencia, el mismo ruido metálico y profundo que había escuchado. Iriarte sabía la verdad. Él no había grabado la vibración de un terremoto, había grabado el canto de la piedra al deslizarse por la tierra, la frecuencia mágica con la que la estatua anduvo en el pasado y que el viento y la tierra reactivaban. El horror final del Atlas es que Iriarte no fue enloquecido por un fantasma, sino por un fragmento de historia congelada. Fue condenado a escuchar por el resto de su vida el secreto mudo de Rapa Nui, la prueba sónica de que las estatuas se movieron por una fuerza que el hombre moderno no puede explicar ni replicar y cuyo mero sonido destroza la razón. La Atlántida, no sólo como un paraíso perdido, sino como una advertencia geológica de la arrogancia humana. La doctora Elena Soto, una arqueóloga marina obsesionada con los diálogos de Platón, lideraba una expedición en el Atlántico. A diferencia de otros, ella no buscaba pilares de mármol, sino los restos de la tecnología olvidada que, según la leyenda, había provocado la catástrofe que sumergióla en un solo día. A miles de metros bajo la superficie, el sumergible de Soto encontró un campo de escombros de basalto y sedimentos. En el centro no había una calle, sino un artefacto. Era una esfera del tamaño de una naranja, tallada en un cristal oscuro que no existía en la tabla periódica. Al recuperarlo, el cristal no emitía calor, sino una luz interna que palpitaba con una frecuencia de angustia. Una vez en el laboratorio de la nave, el equipo sintió que el aire se espesaba. Los tripulantes experimentaban un déjà vu constante, una certeza perturbadora de que ese momento ya lo habían vivido. La doctora Soto, tocando el artefacto, comprendió que no era un motor, sino un ancla temporal. Decidió activar el artefacto mediante un pulso electromagnético. La esfera no se encendió, sino que proyectó una visión en la mente de Elena. No era una imagen, sino una experiencia sensorial completa. Ella sintió el temblor que partió la isla, la súbita caída de la temperatura del agua, el estruendo del basalto. Vio, no con sus ojos, sino con su memoria, a la última generación de atlantes conscientes de que su tecnología había roto el equilibrio cósmico. Y luego, el sonido absoluto, el fragor de la ola que los cubrió por completo, una resonancia que duró menos de un segundo, pero que contenía la fuerza de 1000 tsunamis. La doctora Soto despertó gritando, sola en el laboratorio. El artefacto había desaparecido. Se había desintegrado, dejando solo una fina capa de sal cristalizada. El horror del Atlas que Atlantis, el lugar misterioso, se ha defendido. El cristal no era un arma, sino un registro perpetuo del momento final. No fue diseñado para la energía, sino para contar el destino de la isla. No regresó con artefactos, sino con la memoria traumática del desastre,
condenada a escuchar en el silencio de su mente el sonido exacto del día en que la civilización se extinguió. El Atlas de lo Extraordinario nos lleva a Roma, específicamente a la Piazza Vittorio Emanuele y donde se encuentra la enigmática Porta Mágica, el único vestigio de la Villa Palombara, una casa del siglo XVII que se convirtió en un crisol de la alquimia y el esoterismo. La puerta, también conocida como la Puerta Alquímica o Puerta de los Cielos, está grabada con una compleja serie de símbolos herméticos y planetarios, inscripciones en latín y hebreo, círculos, pirámides y el sello de Salomón. Se dice que estas marcas encierran la fórmula de la piedra filosofal y el secreto de la transmutación. El origen de la puerta es una leyenda que el Atlas narra con fascinante detalle. El dueño de la villa era el marqués Massimiliano Savelli Palombara, un erudito y alquimista ferviente que compartía su pasión con la reina Cristina de Suecia. Una noche de 1680, un misterioso viajero, identificado por algunas fuentes como el médico y alquimista Giuseppe Francesco Borri, se hospedó en la villa. El hombre afirmó poseer el secreto para convertir metales en oro y se retiró al laboratorio de Palombara en el jardín para trabajar. A la mañana siguiente, el marqués encontró la habitación vacía. El viajero había desaparecido sin dejar rastro. Lo único que quedaba era un pequeño montón de polvo de oro purísimo sobre la mesa y un manuscrito oscuro cubierto con la fórmula alquímica incompleta, una serie de signos incomprensibles. Convencido de que el escrito contenía la clave de la transmutación, Palombara hizo grabar la receta mágica sobre el marco de una de las puertas de su jardín. Su esperanza era que algún día un alma iluminada pudiera descifrar el mensaje y completar la obra. El horror de la puerta mágica no es la desaparición de Borri, sino la condena de la fórmula incompleta. Los símbolos grabados son la prueba de una verdad a medio camino. El marqués, al grabar el secreto sin entenderlo, congeló la magia en piedra, pero también su fracaso. La puerta, flanqueada por las austeras estatuas del dios egipcio Bes, guardianes de los secretos, es un recordatorio de que la verdadera transmutación no es la del metal, sino la del conocimiento. El viajero desapareció porque completó su transmutación o porque encontró el camino a la puerta de los cielos. El marqués, al aferrarse a la fórmula física, se quedó anclado en la tierra, condenado a vigilar una entrada que no lleva a ninguna parte y un secreto que está a la vista de todo, pero que permanece inaccesible. Buscadores de coordenadas y de la geometría sagrada, el Atlas de lo Extraordinario nos invita a recorrer a pie la campiña inglesa, donde no solo hay césped y colinas, sino una red geomántica invisible que conecta los lugares más sagrados del pasado, las líneas ley. La verdad de este enigma no la descubrió un erudito de Oxford, sino un simple comerciante, molinero y fotógrafo aficionado llamado Alfred Watkins. El 30 de junio de 1921, en las colinas de Breguardine, Herefordshire, Watkins tuvo una visión mientras miraba un mapa. No vio la geografía de su tiempo, sino una red de líneas rectas como rayos láser que atravesaban colinas y valles, uniendo picos de colinas, túmulos funerarios, menhires, iglesias antiguas y cruces de caminos. Watkins estaba convencido de que había descubierto los senderos de la muerte o Old Trade Tracks, caminos de la prehistoria utilizados para el comercio o las procesiones, y que los antiguos pobladores habían marcado con precisión milimétrica usando hitos y monumentos. Publicó su hallazgo en 1925 en su libro de Old Trade Track, lo que le valió la burla de los arqueólogos ortodoxos, pero encendió la llama de la investigación esotérica. El Atlas, sin embargo, se centra en la parte más oscura de las líneas. Los esoteristas pronto reinterpretarían la visión de Watkins. Estas líneas no eran meras rutas comerciales, sino canales de energía telúrica pura, venas de poder que recorren la Tierra, y los megalitos como Stonehenge o Beburi actuaban como agujas de acupuntura para anclar o enfocar esa fuerza. El verdadero horror es que, si se traza un ley a través de un cementerio antiguo, ese camino se prolonga hacia una iglesia medieval y de ahí a un pozo sagrado.
Es decir, los ancestros diseñaron un mapa de poder y muerte que nuestra civilización moderna simplemente superpuso, ignorándolo. Cuando Watkins puso su regla sobre el mapa de Gran Bretaña, no descubrió caminos, descubrió que el paisaje mismo no es orgánico, sino un diseño intencional. Los buscadores de Leylines caminan por Inglaterra equipados con mapas y varillas de radiestesia. No buscan ruinas, buscan sentir la vibración silenciosa de la tierra, esa corriente de energía que sigue fluyendo por debajo de las carreteras asfaltadas, un mensaje que ha permanecido grabado en la piedra durante milenios, esperando a que alguien, regla en mano, lo revele y experimente la inquietante sensación de que su mundo ha sido dibujado por manos mucho más antiguas de lo que imagina. Pongan atención al centro del archipiélago de Chiloé. Aquí no solo existe el frío del mar, sino la sombra de una organización que rige el terror, la recta provincia, cuyo líder es el brujo. Aparentemente un hombre normal, el brujo es un maestro del mal místico. Convertirse en un privilegio generalmente reservado para familiares o aquellos que han hecho un pacto. Pero la iniciación es un camino de horror. El primer paso es el lavado del bautismo. El aspirante debe abandonar el cristianismo por medio de un ritual en el que tiene que pasar 40 noches con la cabeza sumergida bajo un traiguén, es decir, una pequeña cascada. Es un ritual de 40 días y 40 noches, diseñado para que la naturaleza misma purgue su alma de la fe. Si el aspirante quiere acelerar el proceso y demostrar su absoluta lealtad a la oscuridad, el rito se vuelve macabro. Debe lavar su cabeza y su cuerpo con la sangre de un recién nacido, no bautizado, un precio espantoso, que según dicen, le otorga una fortaleza mental inquebrantable y una sensibilidad tan aguda que puede percibir los pensamientos de los humanos más. Una vez que se ha despojado de toda luz, el brujo obtiene poderes aterradores, puede practicar el mal a distancia, lo que se conoce como tirar males, y domina el arte de la metamorfosis. El brujo es capaz de transformarse en perro-gatos negros o en aves agoreras, anunciando la desgracia. Posee también la facultad de suspender personas en el aire y llevarlas volando consigo, aunque sea solo hasta una cuadra de distancia. El gran giro de la vida del brujo, y lo que lo define, no es la magia que obtiene, sino el compromiso que debe mantener. Al final de todas las pruebas, cuando es llevado a la temida cueva, el líder le exige una prueba final. El brujo, ahora poderoso y temido, debe someterse a la regla más repugnante de la recta provincia. Solo entonces se le revela su verdadero destino y la fuente de su poder. No es solo el amo de la magia, sino un esclavo eterno de la jerarquía que comanda al imbunche, el deforme guardián de la cueva. Su final no es una ascensión, sino una condena, usar todo su poder para servir a esa sombra que se arrastra a la oscuridad, sabiendo que su alma ya no le pertenece, pues ha sido vendida y purificada en sangre para la tiranía eterna de la isla. El libro Rutas de la Patria Nueva nos lleva a Nozoa, al corazón de la región de O'Higgins, a una ciudad que ardió para forjar una nación Rancagua. Estamos en el mes de octubre del año 1814, al final de la era que llamamos la Patria Vieja. El ejército patriota chileno, liderado por el coronel Bernardo O'Higgins, se encuentra atrincherado en la plaza de los héroes de Rancagua. La villa entera se ha convertido en una fortaleza improvisada, con trincheras en ángulo y casas transformadas en reductos para fusileros. La situación es desesperada. 2000 soldados patriotas, muchos de ellos labriegos y peones, y hasta criminales reclutados, están atrapados por un ejército realista que lo supera en más del doble, con 5000 hombres al mando de Mariano Osorio. El asedio dura 2 días, un 1 y 2 de octubre. Los patriotas aguantan las balas de artillería que destruyen las trincheras, pero el verdadero enemigo es la sed. Sin agua ni alimentos, el sufrimiento se vuelve inhumano. Para la tarde del segundo día, la ciudad ya no es una fortaleza, es una trampa. Los realistas metódicamente han prendido fuego a la villa, convirtiendo a Rancagua en una plaza en llamas. El humo, la sed y la pólvora se mezclan en el aire, sellando el destino de la independencia. O'Higgins, herido y completamente rodeado, sabe que todo ha terminado.
La ayuda de José Miguel Carrera, su antiguo aliado y rival, prometida desde Santiago, nunca llegó, se enfrenta a la aniquilación total. En lugar de rendirse y caer en la masacre, O'Higgins decide que su última acción será la más legendaria. Montando a caballo, lanza una orden que se graba en el alma de Chile: «Fe el que sea valiente, que me siga». No fue una victoria, fue una carga desesperada, casi suicida, que rompió el cerco realista. La mayoría de los 2000 hombres murieron o fueron capturados y la bandera de la patria vieja se perdió. Los realistas tomaron los estandartes como trofeo de guerra y los llevaron a la Catedral de Lima, un símbolo de la derrota. El desastre de Rancagua fue el fin de una era. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. Esa derrota, ese baño de sangre, esa carga suicida, se convertiría en el hito que 3 años después, durante el año 1817, permitiría que la patria nueva pudiese alzarse. Rancagua no fue el sitio de la victoria, sino el lugar de la inmolación que demostró al continente que el pueblo chileno jamás se rendiría, convirtiendo su derrota en la ruta más heroica hacia la verdadera independencia. Amigos de lo oculto, pongan su mirada en el centro de la región de O'Higgins. Aquí se esconde un misterio que no está en las piedras ni en las batallas, sino en el propio nombre de una comuna, Machalí. Su nombre en lengua mapuche es una advertencia. Machí significa brujo y Lipueblo, Machalí es el pueblo de brujos. Este lugar no fue fundado, simplemente nació como un asentamiento indígena, hogar de los promaucaes cerca de un estero. Pero su destino se entrelazó con la leyenda negra de Chile durante el periodo colonial. Machalí formó parte de la vasta hacienda de la figura más temida de la época, Catalina de los Ríos y la mismísima Quintrala. Se cuenta que la Quintrala utilizaba este rincón, cubierto de cañas y coligues, como su particular lugar de castigo. Marcado por la tiranía y la hechicería indígena ancestral, aquí florecieron todas las prácticas de cagia que uno pueda imaginar: magia negra para el mal, magia blanca para la curación, e incluso la magia roja, que se especializa en no separar parejas. El miedo se hizo carne, o mejor dicho, se hizo criatura voladora. Si alguna vez están cerca del río en Machalí, escuchen con atención en las madrugadas de martes y viernes. Esos son los días en que, según las voces populares, salen a volar los tué o chonchones. Estas criaturas, con su particular grito de mal agüero, sobrevuelan el valle, llevando a cabo sus trabajos de hechicería y anunciando la desgracia que se cierne sobre el hogar. Los cerros y las cuevas del Cajón, especialmente el Cerro San Juan, eran señalados como los puntos de reunión para los aquelarres de estas cofradías oscuras. Pero el gran giro de Machalí es la colisión entre el mito y la modernidad. A pocos kilómetros de esta tierra de brujos, donde la magia es un negocio antiguo, se encuentra la mítica ciudad de Sehuel, patrimonio de la humanidad, un campamento minero en la cordillera, hecho de escaleras y cobre, el metal que mueve la economía chilena. Es el lugar donde la razón y la ingeniería se impusieron al salvajismo de la roca. ¿Cómo conviven la ciudad de los brujos y el campamento del cobre? La respuesta es que la magia no desapareció, solo se adaptó. La brujería de Machalí, en un acto de supervivencia genial, se convirtió en un servicio. El pueblo de brujos sigue tan vivo como siempre, con la única diferencia de que ahora son, como los llaman, brujos 2.0. La magia, por muy tenebrosa que sea, siempre encuentra la manera de seguir cobrando en la era moderna.